Lo escuchamos, Mario. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Miguel. Un gusto saludarte a vos, a la audiencia. Y bueno, hoy estamos con una temperatura de 2 grados sobre cero en Río Gallegos y bueno, vamos a tener un día agradable. Y bueno, antes de comenzar, permitime recordar que mañana se cumplen en Santa Cruz 101 años de la masacre perpetrada de los fusilamientos a los obreros en Santa Cruz, perpetrada por el gobierno de Hipólito Yrigoyen, que mañana se conmemora esa fecha, que fue justamente el día en donde los obreros se entregan en la estancia Lanita para luego ser fusilados. Así que vaya mi recuerdo para todos esos obreros fusilados en la estancia Lanita. Bien, lo escuchamos con su habitual columna, Mario. Bueno, hoy entonces vamos a hablar del Hospital Nacional de Pediatría, o el albergue Warner, que fue tan caro a los sentimientos de los argentinos y que fue un proyecto de la Fundación Eva Perón y de la ilustrada mentalidad de nuestro líder, el general Perón, ¿no? Ya que en 1951 surgió un proyecto para que el pueblo trabajador tuviera más una ampliación de sus derechos y de su estado de bienestar, que sin embargo y lamentablemente no llegó a buen término. 3 obras eran en realidad las que debían ser para el pueblo, entre las que se encontraban el Hospital Nacional de Pediatría, lo que hoy conocemos o recordamos como el albergue Warnes, el Elefante Blanco de Villa Oculta y el Hospital Posadas, que fue la única obra que resistió al odio de los fusiladores y que renombraron luego del 55 como Instituto Nacional de Salud. El Elefante Blanco fue anterior al primer gobierno de Perón, ya que fue un proyecto para instalar un centro de tratamiento de tuberculosis, que luego se abandonaría y que el general Perón, con esa visión estratégica tenía, lo retomaría para luego de 1955 nuevamente ser abandonado, como dijéramos recientemente. El Hospital Nacional de Pediatría fue pensado durante el primer gobierno de Perón y contó con toda su voluntad política, con la decisión e impulso de la autoridad sanitaria. Recordemos que en ese momento estaba a cargo de ese gran patriota y prócer del peronismo, el doctor Ramón Carrillo, y con el infatigable pensamiento de la compañera Evita, puesto en los únicos privilegiados. En esa fecha, en 1951, se inició la construcción de lo que sería el hospital de pediatría más importante de Latinoamérica y uno de los más completos del mundo, capaz de acoger a miles de pacientes. Tenía 9 pisos cada bloque de los edificios y tenía un total de 94.000 metros cubiertos en toda la totalidad de esta obra. Para esta obra se expropiaron 20 hectáreas limitadas por la avenida Warnes, Constituyentes, Chorroarín y las vías del ferrocarril Urquiza, que pertenecían a la familia Echevarne hasta 1950. Cuando en 1955 los militares derrocaron a Perón, faltaba apenas un año para concluir esta obra colosal. Y como venganza habitual de los fusiladores contra todo emprendimiento del peronismo y para el pueblo, el lugar se abandonó completamente y en poco tiempo se constituyó en uno de los capítulos más intolerables de la desidia nacional, ocupado por personas sin techo. Sí. Mario, vos sabés que esto que estás contando, le voy a agregar algo muy interesante. Efectivamente, eso fue abandonado, fue a vivir mucha gente allí, que no tenía dónde ir a vivir. El albergue Warner se transformó en eso, en un albergue. Exacto. Y cuando, siendo muy jovencito, yo empezaba la profesión esta de periodista, me mandan a hacer una pasantía al diario de Democracia. Entonces, me piden que haga una nota sobre el albergue Warner. Vamos con un fotógrafo, hacemos todo un trabajo y se estaba haciendo lo que se llamaba la cama caliente. Es decir, habían inventado una tarjeta
por lo cual salía una persona que se iba a trabajar, supuestamente, dejaba libre una cama, entregaba esa tarjeta en la portería, venía otra persona y se acostaba a dormir en esa cama de ese albergue. Bueno, hice toda una nota, la llevo, me llama el secretario de redacción del diario y me dice, bueno, lo felicito, pibe, muy buena nota, muy buenas fotos, pero esto no va a salir nunca. ¿Cómo que no va a salir? ¿Por qué? Si usted me está diciendo que está bien hecho el trabajo, ¿por qué no va a salir? ¿Por qué no se va a publicar? Para mí, imagínate que el estudiante de periodismo querer publicar una nota en un diario era todo un acontecimiento. Claro, claro. Y me dice, no va a salir porque involucra al intendente de la ciudad de Buenos Aires y es uno de los auspiciantes del diario. Exacto. Y ahí entendí el comienzo mismo de lo que era la profesión esta, donde la gravitación de la publicidad ponía y sacaba notas, ¿no? Y nunca salió la nota. Me viene a cuento porque vos estás hablando de un hecho que era un hospital de niños espectacular, que era una obra maravillosa que se había planeado y que tanta desidia y tanto odio al peronismo hizo que los chicos se quedaran sin hospital, ¿no? Exactamente, sí. Y recordemos que en 1955 comienzan las ya conocidas villamiserias, que justamente el albergue Guarnés se convirtió justamente en una de ellas, ¿no? Y bueno, como decía, recientemente de hospital de pediatría pasó a Villa Miseria, porque justamente un funcionario de lo que estábamos hablando recién decidió alojar a algunas familias damnificadas que perdieron su vivienda en un incendio, y así comienza la triste historia del albergue Guarnés, que sin gas, sin electricidad, sin aguas, cloacas, puertas ni ventanas. Y después termina Grosso demoliéndolo. Exactamente, sí. Todos los argentinos lo vimos nosotros acá desde el sur lo vimos por televisión, en la implosión que hizo el gobierno de Carlos Grosso para terminar con esa edificación. Y Carlos Grosso después terminó haciendo otra explosión. Fue el jefe de la mesa de la candidatura de Mauricio Macri, porque él fue toda su vida un empleado del padre de Macri. Claro. Sí, don Franco. Y cuando Grosso arma convocatoria peronista, que lo financió Franco Macri, fue un día espectacular en el Luna Park. Había micros desde la Facultad de Derecho, que son unas cuantas cuadras hasta el Luna Park, uno atrás de otro, de la cantidad que se había movido, y era el nacimiento de convocatoria peronista, donde Carlos Menem estaba metido en eso, y cuando quiso cerrar el acto le dijo Grosso, no, yo cierro el acto. Pasaron muchos años, Menem fue ungido candidato a presidente, Grosso quería ser intendente, y Menem lo mira, te digo porque lo escuché personalmente, lo mira y le dice, ¿te acordás cuando no me dejaste hablar? Ahora me toca a mí, voy a hablar yo al final y vos antes. Y después veremos si te hago intendente o no. Y el otro se ponía a transpirar, ¿no? Porque el intendente por ese momento lo ponía el presidente. Seguramente, sí, claro, no había elecciones en esa época en Capital Federal. Era potestad del presidente el intendente, ¿no? Bueno, después Grosso, que se retiró de la política activa, siguió trabajando con Franco Macri y haciendo negocios con China, porque Franco Macri trajo los primeros negocios con los chinos. Y de ahí terminó siendo el constructor de la candidatura del hijo. Claro, sí, claro. Bueno, de todas maneras, es así justamente que acusan al peronismo de todo este desastre en el que estamos inmersos, ¿no? Después dicen, ustedes, los peronistas, y en realidad los peronistas poco tenemos que ver con todo este descalabro, ¿no? Así que... Pero bueno, con su final, hablando siempre del albergue Guarnés, también termina la noción del derecho a la salud y a la protección de los niños primeros, ese apotegma que tenía la compañera Evita. Esta política pública sanitaria, que era un emblema de la Fundación de Eva Perón, que en 1950 había respaldado su construcción, caía así el prestigioso modelo de medicina social y salud pública. Recordemos que Ramón Carrillo fue el papá de la medicina preventiva, implementado por el plan integral de, justamente, valga la redundancia, el doctor Ramón Carrillo, que fue el primer ministro de salud del gobierno de Perón y, como decía recientemente, el padre de la medicina preventiva, quien hizo una obra monumental de infraestructura sanitaria con más de 230, cuyo mayor legado fue haber vinculado
la salud pública con el combate a la pobreza. Mm. Recordemos que el gobierno... Yo creo que todo esto vale la pena porque eso hubiera sido un espectáculo monumental. Era un hospital para niños que tenía planificado absolutamente todos los adelantos de aquella época. Claro. Y fíjate vos después los padecimientos posteriores que hubo con los chicos sin tener un hospital de esa magnitud, ¿no? Así es. La nueva Argentina de Perón y Evita, que hoy en día no es ni la cuarta parte, no tenemos prácticamente nada que ver con esa nueva Argentina, con el hombre nuevo, la juventud sana, está muy alejado de los cánones peronistas, ¿no? Y recordemos que... ¿La seguimos, Mario? ¿La seguimos la semana que viene? Bueno, hasta la semana que viene, un abrazo y a cuidarse.